Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas a la abducción noticiosa que ofrecemos cada semana en Revista Distopía, este resumen semanal en el cual repasamos lo más importante que ha ido sucediendo en materia noticiosa, sobre todo en Argentina, pero siempre tenemos también alguna noticia internacional y de interés un poco más general. Esta semana quizás la noticia más resonante haya sido el fallecimiento, la muerte de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y líder político latinoamericano, ¿no? Representante además del ideario latinoamericanista. Una noticia muy triste que, bueno, obviamente veíamos venir, ¿no? Porque él mismo había contado que tenía una enfermedad, tenía cáncer de esófago y que no había demasiado que él pudiera y que él fuese a hacer, ¿no? Acerca de esa enfermedad. Pero deja un legado muy importante y muy interesante también de analizar. Así que vamos a hablar un poco de Pepe Mujica. Pero además en materia argentina se vienen elecciones, ¿no? Venimos del fin de semana pasado con 4 elecciones locales. Este domingo hay elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como venimos contando, elecciones bastante nacionalizadas desde los mensajes de campaña y las estrategias de cada uno de los espacios, así que también vamos a hablar un poco acerca de elecciones. Y también fue una semana con noticias económicas porque se conoció el dato de inflación, se conocieron datos de salarios también acerca de la canasta básica, ¿no? La que mide la línea de la pobreza, así que vamos a repasar un poco todo eso. Si te parece, ya mismo empezamos. Mi sugerencia es la de siempre: si estás ahí, quédate hasta el final porque todo va tan pero tan rápido que este podcast se autodestruye en tiempo récord. Ya empezamos. Bien, ahora sí empezamos y comenzamos con el fallecimiento de José Pepe Mujica. Vamos a dedicarle estos primeros minutos del podcast porque falleció Pepe Mujica este martes que pasó a los 89 años tras luchar con un cáncer de esófago. Falleció un martes 13, detalle aparte. Su muerte fue informada por el presidente de Uruguay, por Yamandú Orsi, que es integrante también de su fuerza política, del Frente Amplio, que volvió a gobernar hace poquito. De hecho, veníamos del gobierno de la calle Pou y este año volvió a asumir el Frente Amplio la presidencia, así que Pepe Mujica falleció viendo su fuerza volviendo al poder. Sabíamos que Pepe Mujica tenía cáncer de esófago, él mismo lo contó, él mismo dijo también que a su edad no había demasiado para hacer y de alguna manera en ese momento también empezó a despedirse de la vida a lo grande, en el sentido que empezó a ser muy valorado, se llenó de entrevistas acerca de él y de gente pidiéndole entrevistas, se le ha hecho referencia a esto. Sin duda es un personaje muy singular, un personaje que vivió como pensó, ¿no? Que vivía como pensaba realmente, y ver materializarse a esa manera, de esa manera, un ideario es algo que no es tan frecuente realmente, y mucho menos cuando hablamos de austeridad. Pepe Mujica era un tipo sencillo, un tipo austero, esa austeridad se notaba en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de andar, en el lugar donde vivía, en las expresiones que usaba, en sus vínculos, también en su relación con los animales, ¿no? Él tenía una perrita de 3 patas muy conocida también, así que realmente es una enorme pérdida. Es sin dudas uno de los representantes más unánimes o con más consensos acerca del ideario latinoamericanista y quienes valoramos a los pueblos de Latinoamérica en su unión, ¿no? Como pueblos que tenemos no solamente un presente en común, sino también una cultura, un pasado y una identidad que no reconoce los límites que artificialmente se han impuesto. Vemos en Pepe Mujica un realizador de ese ideario. Fue presidente de Uruguay, fue presidente desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 1 de marzo de 2015. En su mandato implementó políticas públicas que hoy podemos entender como progresistas, ¿no? Como la legalización del cannabis, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto. Esto lo consolidó como una figura emblemática de la izquierda latinoamericana, y tras finalizar su presidencia siguió activo en la política como senador hasta que renuncia en octubre del 2020, cuando se retiró de la política formal. Probablemente lo que más sepamos acerca de Pepe Mujica tuvo que ver con la década de los 60, ¿no? Cuando, inspirado por ese espíritu sesentista, por la revolución cubana, se sumó a Tupamaros, una organización política que durante su tiempo actuó como una guerrilla urbana de izquierda. Un grupo que tomó las armas, pero lo ha explicado muchas veces, ¿no? Atrás de un ideario político, siempre, y con una posterior autocrítica, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que Pepe Mujica, en su madurez política, siempre fue un pacifista y es destacado por eso.
En 1970 recibió entre 6 y 9 disparos en un enfrentamiento con la policía mientras estaba en un bar y por eso perdió medio pulmón y el bazo. También son muy conocidas sus fugas, sus escapadas, ¿no?, de los lugares donde estaba prisionero a raíz de ser parte de la guerrilla, la dictadura. Contó que para no volverse loco hablaba con las hormigas y con una rana. En total estuvo 14 años preso. Y escuchándolo veíamos una persona con muchísima lucidez, pero sin rencores que lo lleven a construcciones negativas acerca de la política. Durante su presidencia siguió viviendo en su chacra, manejaba su escarabajo en 1987, usaba un celular viejo, no tenía tarjetas de crédito, por ejemplo. Y como decíamos, su presidencia estuvo marcada por muchos hitos de la agenda progresista. Lo despidieron miles de personas, hubo mensajes de acompañamiento alrededor de todo el mundo de figuras muy importantes. Sus restos van a descansar en su chacra, al lado de donde está enterrada su perrita de 3 patas, en un último gesto realmente muy representativo, ¿no?, muy simbólico de quién fue y cómo vivió Pepe Mujica. Si hablamos de la política nacional, hubo una despedida muy fría por parte del gobierno de Argentina, claramente en las antípodas, ¿no?, del ideario de José Pepe Mujica, y los referentes libertarios, por ejemplo el famoso Gordo Dan, celebró incluso su muerte, dijeron cosas tipo uno menos y demás, a los que yo creo ni siquiera vale la pena dedicarles demasiado tiempo. Son y serán demasiado pequeños al lado de lo enorme que es y será Pepe Mujica. Bien, dicho esto, vamos a pasar a terreno electoral. Estamos, como venimos diciendo, en año con muchas elecciones provinciales, porque la mayoría de los calendarios están desacoplados de la elección nacional que va a ser en octubre, y en ese mes vamos a tener las elecciones para conformar el Congreso de la Nación. Por lo pronto, el fin de semana pasado hubo elecciones en 4 provincias, en Salta, en Jujuy, en Chaco y en San Luis, y habrás visto que hubo lecturas de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay 3 líneas para analizar todo lo que pasó. Ahora hablamos de los resultados más específicamente, pero creo que hay 3 afirmaciones que podemos hacer acerca de qué pasó con esas elecciones y que son relevantes tener en cuenta para analizar después los resultados. La primera es que la participación no fue mucha. La participación fue baja, estuvo en el orden del 60%, y de ahí incluso un poco para abajo en algunas jurisdicciones. También hubo poca participación, es decir, elecciones que no motivaron demasiado en Santa Fe, la otra elección provincial que ya se llevó a cabo hace algunas semanas. Así que ese es el primer dato. El segundo es que, para mí, según mi interpretación, los grandes ganadores fueron los provincialismos, ¿no?, las fuerzas provinciales y las construcciones provinciales, que han sido principalmente las triunfadoras en estas elecciones. Es cierto, hubo algunas alianzas en las cuales, por ejemplo, en Chaco la UCR con los libertarios, en Salta también la fuerza del gobernador, más cercana a Sergio Massa en algún otro momento. Ahora también es bastante afín a la Libertad Avanza, a Javier Milei, pero en sí todos los gobernadores se arrogaron los triunfos a sí mismos. Son realidades provinciales, coaliciones provinciales en líneas generales, y a todas les fue razonablemente bien. Esta es la segunda afirmación. Y la tercera es que ningún resultado descolló. Nadie se separó demasiado del resto. Hemos visto festejar elecciones, por ejemplo, a Milei y los libertarios en Salta Capital, celebrar como si hubiese sido un triunfo aplastante, y la verdad es que es un triunfo en una jurisdicción chiquita, ni siquiera en toda la provincia, y nada contundente. No podemos traspolar estos resultados a algo de lo que más adelante vaya a pasar en octubre, ¿no? Pero bueno, yendo específicamente a lo que pasó y teniendo en cuenta estas 3 cosas que te estoy diciendo, te cuento que en la capital de Salta la Libertad Avanza obtuvo un triunfo importante en las legislativas con lista propia. La Libertad Avanza viene de no tener demasiados legisladores, así que por poco que saque va a ampliar su cantidad de diputados, porque estamos comparando con hace 4 años, ¿no? La Libertad Avanza, cuando mejor le va a nivel nacional, fue hace 2 años cuando Javier Milei fue elegido presidente. Esto también va a pasar en octubre, ¿no? Con poco que saque, la Libertad Avanza ya va a tener más representación, y esto pasó también entonces en Salta, en la ciudad, con lista propia, es decir, sin coaliciones. Le fue bien, ganó y dejó segundo al oficialismo de Gustavo Sáenz. Pero a nivel provincial, la alianza de Sáenz, la alianza del gobernador, ganó 11 de las 12 bancas del Senado y 20 de las 30 de diputados que estaban en el juego. Mal resultado ¿para quién? Para el peronismo provincial intervenido. En Jujuy, el gobernador radical Carlos Sadir previsitó su gestión y su frente, Jujuy Crece, tuvo el 39%.
Segundo, La Libertad Avanza con el 19%. Y acá también tenemos un peronismo intervenido por la conducción central del peronismo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner con un 11%, es decir, un muy magro resultado. En Chaco, acá también había una interesante disputa porque uno de los candidatos era Jorge Capitanich, siempre un peso pesado de la política chaqueña, ha sido jefe de gabinete de Cristina y demás. Bueno, en Chaco la alianza oficialista entre la UCR y la Libertad Avanza ganó las legislativas, relegó al segundo puesto al peronismo, encolumnado justamente atrás del ex gobernador Capitanich. El gobernador de todos modos, el gobernador radical de todos modos, dijo que el resultado es de él, no le pertenece a la Libertad Avanza, pero los libertarios también festejaron. Y por último, en San Luis sabemos que hay una interna desde hace mucho tiempo entre Claudio Poggi, que es actualmente el gobernador, y los Rodríguez-Sá, el Adolfo y el Alberto, que además estaban peleados entre sí, ¿no? Bueno, particularmente en esta elección disputó la fuerza de Alberto Rodríguez-Sá y quien ganó fue el gobernador. Poggi de nuevo tuvo un resultado bastante contundente en este sentido. Segundo el espacio de Alberto y recién más lejos, tercero, quedó el espacio libertario. Como verás, entonces han sido elecciones con resultados favorables a los oficialismos provinciales. Es cierto, hay resultados que pueden preocupar al peronismo. Los resultados de la Libertad Avanza particularmente tampoco descollaron, pero sí suma representación porque estamos comparando con un momento en el cual no habían ingresado diputados ni senadores, tanto provinciales como nacionales, libertarios. Y en tercer lugar, tengamos en cuenta la abstención de votar, ¿no? La gente que no ha ido a votar ha sido mucho y esto en tiempos de desencantos políticos marca la diferencia porque sabemos que cuando hay antipolítica ganan las derechas. Siguiente parada de este largo año electoral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este domingo se votan los legisladores porteños, ¿no? Es una elección legislativa local la de Ciudad de Buenos Aires, es decir, algo muy chico, ¿no? Porque, como decíamos la semana pasada, la legislatura bonaerense es algo que está intermedio, ¿no? Entre una legislatura provincial y un consejo deliberante, que es lo que fue hasta la reforma constitucional. La cosa es que alcanzó una visibilidad muy grande esta elección. Si siempre decimos que los resultados provinciales no se pueden traspolar o trasladar a ninguna lectura nacional, en este caso tenemos que decir que Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, por la magnitud de la provincia y por la visibilidad de las dos jurisdicciones, empiezan a dar algún indicio de qué puede pasar en octubre, ¿no? En las elecciones nacionales. Eso se ven los nombres que disputan. Hay 17 listas que van a disputar de todos modos esos lugares de la legislatura porteña y hay varias cosas para prestar atención a lo que va a pasar el domingo. Vamos por espacios. En principio el peronismo va con Leandro Santoro, que es un candidato que se viene postulando en la ciudad en reiteradas ocasiones y siempre saca una masa de votos cercana o oscilante entre el 30 y el 35%, y este resultado podría alcanzarle para tener un primer puesto que simbólicamente sería importante de una ciudad que hace tiempo le viene siendo hostil al peronismo. Esto por un lado. Pero después, lo más interesante de las lecturas, si se quiere, más finitas que vamos a poder hacer, tienen que ver con el espacio de la derecha y la centro-derecha, porque vemos, en principio, la disputa entre el PRO y la Libertad Avanza, y por otro lado también alguna interna de cada uno de esos partidos particularmente. La Libertad Avanza lleva a Manuel Adorni como primer candidato para ingresar a la legislatura porteña. Él actualmente es vocero del gobierno nacional y se postula para integrar la legislatura de una ciudad, una legislatura local. Vemos que hay una intención de darle robustez a esa lista, ¿no? Hay que ver entonces cómo le va a Manuel Adorni en esta elección, que a su vez va a tener una oposición bastante afín en Ramiro Marra. Ramiro Marra fue echado de la Libertad Avanza por Karina Milei y se postula por su parte en la ciudad de Buenos Aires, y hay que ver cuántos votos puede llegar a sacarle a Adorni en esta elección. Por otro lado, también la disputa va a tener que ver con lo que pase entre Adorni, por un lado, y la lista del PRO. La lista del PRO tiene como primera candidata legisladora a una diputada nacional muy visible del PRO, que es Silvia Los Penato, que además fue a todos los canales de televisión acompañada por el mismísimo Mauricio Macri y cuya jefa de campaña es María Eugenia Vidal. Es decir, el PRO también apuesta mucho acá porque además es oficialismo en la ciudad, gobierna en la ciudad hace muchos años, gobernó 2 periodos Macri, 2 periodos Larreta en representación del PRO, y está gobernando actualmente Jorge Macri, es decir, se le juega su hegemonía. Y esto sucede en un momento de disputa de la representación de derecha en el electorado, porque mucha gente que antes se referenciaba por el PRO ahora se referencia con Milei, y Milei no consensuó con Macri esta lista. Podría haberlo hecho, podrían haber consensuado y actualmente no habría dudas de que iban a ganar la ciudad, pero en este momento Milei decide ir por todo
decide competir con su lista, con un candidato a quien él le hizo campaña, cerró la campaña el miércoles pasado junto a él en un acto que ahora vamos a comentar, y empezaron a disputar su representación propia territorial por afuera del PRO en esta jurisdicción. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa ahí también. Y el PRO también tiene una posible fuga de votos en una figura que hasta hace un tiempo era del PRO, que era nada menos que Horacio Rodríguez Larreta, y que ahora se postula por su cuenta. Aparte hay listas minoritarias, ¿no? Está, por ejemplo, Alejandro Kim por el morenismo, está el Frente de Izquierda, Evolución Radical también lleva sus propias candidaturas. La coalición cívica va con la lista propia también, así que bueno, vamos a tener varios datos para leer el domingo a partir de esta elección, en la cual yo creo sí se está disputando, se está configurando un escenario más cercano o con algunos elementos que vamos a poder analizar en vistas a octubre, la elección que va a conformar el Congreso de la Nación. Algunas cosas, no todo, y además en Argentina el escenario está bastante en reconfiguración, los predictores no están funcionando demasiado. Pero vayamos a algo que llamó mucho la atención en esta semana, que es el cierre de campaña que hicieron Milei y Adorni en la lista libertaria en estas elecciones porteñas, que fue un acto que intentó evocar el espíritu de aquellos actos de campaña en una plaza que hacía Milei, en el cual él se presentaba como un rockstar y todo el mundo gritaba abajo. Actos que nunca fueron multitudinarios, pero sí muy efusivos, muy ruidosos, como la Libertad Avanza, básicamente, que es muy ruidosa. Y ahí pasaron varias cosas. En principio uno empieza a notar, esto lo hemos hablado ya en el podcast y también en los newsletters, cierto desgaste, ¿no?, en el discurso libertario, porque hay algunas cosas que han repetido tanto y algunos recursos que han reiterado que empiezan a perder eficacia, ¿no? Son gracias que ya no causan realmente. Entre ellas, un discurso particular que perdió mucha potencia es el discurso antiestatal, ¿no? Porque actualmente la Libertad Avanza es el Estado, tiene ocupados todos los resortes del Estado, va a elecciones para ocupar todavía más lugares dentro del Estado, entonces decir que el Estado debe desaparecer empieza a sonar un poco más artificial y yo creo que eso se nota bastante. Sin embargo lo siguen diciendo, ¿no? Pero además los principales escándalos de esta semana en materia acto de la Libertad Avanza tuvieron que ver con la pregunta de si Milei le paga o no le paga militantes para que llenen el acto. Se llenó de testimonios en distintos canales de televisión, en TN, en C5N, en Canal 9, en las redes sociales también, de personas que dijeron que les habían ofrecido 25.000 pesos para ir al acto, que al final les querían pagar 10.000 pesos, que habían terminado negociando por 20.000 y que originalmente iban a hacer seguridad del acto, pero que como no había gente les habían hecho cambiar la remera sobre una negra que decía seguridad, les habían hecho poner una violeta que decía la Libertad Avanza y ser asistentes del acto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, es una cuestión compleja, ¿no? La Libertad Avanza dice que esta es una operación en su contra. Si es una operación en su contra, la verdad es que han sido varios los testimonios y aparecieron además bastante incidentalmente y en distintos lugares. Pero bueno, vamos a escuchar uno de esos testimonios y cada uno sacará sus conclusiones. Gente. Nos quieren pagar 20 lucas, están re locos. ¿Cómo? Nos quieren dar 20 lucas, dicen, nos vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y dicen que nos quieren dar 20 lucas ahora. No, 10 encima nos querían dar. Están re barados esto. ¿Quién? Acá la gente de Milei, no sé quién, de gente de lo quién más, dice que nos quieren dar 20 lucas. Están re volados. ¿Por qué no quieren dar 20 lucas? ¿Y usted cobró? No, todavía no cobré. Me querían dar 10 primero, ¿no? Sí. ¿O querían dar 10 lucas? No. Hola, buenas noches. Nos querían pagar, yo soy de Merlo. ¿Sos de Merlo? Sí, nos quisieron pagar 10.000 pesos y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20.000 pesos. O sea, tiene plata, pero no nos quieren pagar, ese es el tema. ¿Viniste voluntariamente o porque sabías que había plata? No, vine voluntariamente. Pero tienen que cumplir con su palabra, somos gente grande. Nos pagan. ¿Te pagan? Sí, nos dan 25.000 pesos. ¿Quién te paga? Milei. Milei. Punto es gran parte de la polémica que centró la discusión de los últimos días. Esto pasó el miércoles acerca de si la Libertad Avanza o su armado provincial o en capital le paga o no le paga a militantes para que vayan a llenar los actos. Dos breves más antes de pasar al pequeño corte vinculadas con las elecciones. La primera, finalmente Milei no va a viajar a la asunción del Papa León XIV. Tenía programado viajar al Vaticano para estar en esta ceremonia de entronización, pero canceló los planes. Dijeron que es por cuestiones de agenda, pero parece ser que prefiere esperar los resultados en el país. Es decir, se tiene fe, ¿no? Porque si no hubiese huido.
Vamos a ver. Y finalmente parece que hay calendario oficial para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan todo lo que veníamos hablando de desdoblar, no desdoblar, elecciones concurrentes como decía Cristina, elecciones desdobladas como decía Kicillof? Bueno, al final están desdobladas y aprobaron los plazos. El 7 de septiembre son las elecciones para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en este padrón que es de 13 millones de electores, nada menos, y que es la otra elección que tiene cierta proyección nacional, y para eso aprobaron los siguientes plazos: 9 de julio, presentación de alianzas electorales; 19 de julio, cierre de listas; y 8 de agosto, presentación de boletas. Dicho esto, ahora sí pasamos al pequeño corte del podcast distópico, en el cual yo habitualmente te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía. Acá te contamos las noticias de la última semana. Si estás medio colgado con las noticias, si no entras tan frecuentemente a los sitios de noticias, o si querés un panorama en el cual te organicemos toda esta información, bueno, este podcast en todos esos casos es para vos, y no es lo único que hacemos en Distopía. Todas las semanas ves nuestro reel vinculado con la noticia distópica. También tenemos el newsletter 1984 El Ojo que Todo Lo Ve, que sale este miércoles, y seguramente volvamos a la coyuntura, porque hace ya varias semanas que no hablamos de coyuntura, así que probablemente hablemos un poco de política nacional. Vamos a ver de aquí al miércoles, y siempre alguna que otra cosa más hay en Distopía: entrevistas audiovisuales, transmisiones. Ya vamos a ir contando cómo seguimos. La cosa es que somos un medio 100% autogestivo. Nosotros existimos gracias a nuestra comunidad. Lo que hacemos, como notarás, no es tan habitual, ¿no? Nuestra forma de comunicar no es tan usual en los medios hegemónicos de comunicación, y por lo tanto tampoco es tan permeable nuestra propuesta, por ejemplo, para la pauta comercial, ¿no? Sí, en cambio, es permeable para que gente que se siente representada con esto que contamos, para que personas que forman parte de la comunidad distópica porque sienten afinidad con nuestro mensaje, porque los interpelamos y los ayudamos a pensar, porque nos acompañamos mutuamente, bueno, para que esas personas nos ayuden a seguir existiendo. Para eso puedes hacernos aportes económicos por única vez, o suscribirte mensualmente para aportarnos, y siempre, todo monto y en todo momento nos va a venir muy bien. Nada es mucho, nada es poco, así que si tenés la posibilidad, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a quienes han estado aportando últimamente. Si no querés aportar o no podés aportar económicamente, hay otra opción, que son las famosas alabanzas al dios algoritmo, ¿no? Así le decimos nosotros en este tiempo de digitalidad, y que tienen que ver con algo que sí está al alcance de todas las personas, que es básicamente dar like, compartir, comentar y todas esas acciones. Este podcast lo subimos a Spotify, lo subimos a YouTube, ponernos me gusta en esas plataformas, recomendar también este contenido a gente que creas que le pueda interesar. Son cosas que ayudan mucho, así que ya sabes, otra forma de ayudarnos a seguir existiendo tiene que ver con las alabanzas al dios algoritmo. Dicho esto, pasamos a la noticia distópica de esta semana, que tiene que ver con la natalidad, porque advierten que la natalidad cayó un 40% en Argentina, y esto se desprende de un informe que se difundió, si no me equivoco yo, hoy mismo, este viernes, y es un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Te cuento algunos detalles sobre esta noticia, después vemos su carácter distópico o no distópico. En principio, 40% es la caída que calcula este informe. Es un proceso que además aclaran que se da a nivel mundial y regional, pero lo que llama la atención es que la caída sea tan abrupta, porque en otros países el descenso existe, pero es más paulatino. Dicen que algunos de los factores que pueden ayudar a que esto haya sucedido pueden tener que ver, por ejemplo, con que la mujer ahora quizás posterga la maternidad hasta más adelante, a la franja de 30 a 34 años, que un condicionante bastante fuerte son las condiciones económicas, y también ven cambios sociales y culturales profundos que atrasan el momento de la maternidad o la paternidad, por ejemplo, por cuestiones de desarrollo profesional, de formación académica, por viajar, en una tendencia que ellos describen es al individualismo. La pirámide poblacional de esta manera se achicó en su base y se agrandó para edades más avanzadas, siendo un proceso bastante demográfico, ¿no?, del envejecimiento de la población, con impacto en el desarrollo del país. Podemos encontrarle varias aristas a esto. En principio, creo que hay demasiada gente en el mundo. Esto no lo digo yo, lo afirman muchísimos estudios. El mundo no solamente está hiperpoblado, sino que además tiene recursos finitos que no darán abasto para siempre, y por otro lado, en una sociedad hiperconsumista como esta, que no solamente consume mucho y en todos los niveles, sino que además
desperdicia mucho, desecha mucho, también se vuelve insostenible ser tantas personas. Hay muchos movimientos, por ejemplo los antinatalistas, que plantean esto justamente, ¿no? Es necesario empezar a pensar si es conveniente que seamos tantas personas en el mundo. Pero bueno, una postura tan reflexionada me parece que todavía es algo minoritario, ¿no? Yendo a lo que sí suele ser determinante, que son las condiciones materiales de vida de las personas, me parece que ahí, en las condiciones sociales, en las condiciones económicas, en las condiciones laborales, es donde vamos a encontrar quizás indicios un poco más grandes de por qué la gente en este momento decide no tener hijos, no se lo plantea o lo posterga, vaya uno a saber para cuándo. Bueno, la verdad es que la distopía, la erosión de las condiciones de trabajo, el pluriempleo, la necesidad de varios trabajos para conformar un salario, la ocupación permanente del tiempo hacen que algunos futuros sean muy difíciles de imaginar, entre ellos la posibilidad de traer un hijo, ¿no?, a este mundo. Pero si hablamos de futuro, también tenemos que decir que de repente dejamos de poder imaginarnos el futuro como algo promisorio. Estamos en un mundo que atraviesa una pandemia, con fenómenos climáticos cada vez más extremos, producto del cambio climático, del colapso ambiental al que estamos asistiendo. Estamos en un mundo excesivamente seocrático, en el excluyente mundo de la posverdad, donde además también empezaron a surgir de nuevo nacionalismos extremos que llevan, por ejemplo, a que no sea tan extraño imaginar conflictos bélicos como los que ya existen y otros que pueden empeorar todo el tiempo. Y entonces también vemos que falla la propuesta de futuro, ¿no? Y si falla la propuesta de futuro y fallan las condiciones materiales de vida en el presente, me parece que tan ilógico no es que baje la tasa de natalidad. Sí me sorprende la cifra, es cierto que yo también la veo abrupta, pero me parece que sobre todas las cosas tenemos que hacer un análisis bastante más profundo que simplemente una campaña de gente póngase a tener hijos, que es una preocupación de Elon Musk, por ejemplo. A él le preocupa que la gente no tenga hijos y él quería colaborar a que el mundo se vaya poblando y por eso tuvo muchos hijos. Tampoco ha sido tan bueno con la tierra el hombre blanco capitalista, pero bueno, de esto podemos hablar más en extenso en otro momento. Por lo pronto me pareció que esta noticia era totalmente válida como noticia distópica y aquí la trajimos esta semana. Volvemos a la información y traje un audio de una entrevista que dio Javier Milei esta semana. Se la dio una periodista, a Mariana Bray, para un programa que no conduce ella, sino que lo conduce otra persona, lo conduce Georgina Barbarosa, pero como ella es muy afín a Javier Milei, le dio la entrevista a ella. De hecho, la semana pasada, cuando se separó Milei de Yuyito González, muchos decían que Mariana Bray podía llegar a ser la nueva primera dama. Yo no sé de esto, la verdad es que no es mi área de mayor especialidad, pero sí me pareció interesante en términos narrativos, ¿no? Evidentemente quieren alimentar esta narrativa y él le da la entrevista a Mariana Bray. Hablan de bastantes temas en una entrevista muy concesiva, ¿no?, como las que estamos acostumbrados. No hubo pregunta, no hubo repregunta, sino que hubo centros permanentemente. Y hubo un momento que me llamó mucho la atención, fue un momento bastante viral además, en el cual estaban hablando de la votación de ficha limpia en el Senado. 2 senadores de Misiones supuestamente se dieron vuelta y entonces el proyecto de ficha limpia finalmente no sale. El PRO acusa a La Libertad Avanza de haberse encargado de que esos votos se dan vuelta, ¿no? Prácticamente culpa a Milei de que Cristina pueda ser candidata a diputada nacional si lo quisiera en octubre. Y Milei le dice a Mariana Bray, consultado sobre este punto, que le revise el celular. Y se lo dice con una insistencia que en principio yo la veo bastante violenta, pero además hay otra cosa que me llama la atención a este audio y ahora lo hablamos. Acá tenés mi WhatsApp, acá tenés todas las llamadas, revisalas todas. Revisalas, yo no tengo problema. Es mi teléfono, sí, es mi teléfono. Si querés pedí que me llamen para que vean que es mi teléfono. Pero podés revisarlo. Sí, me incomoda un poco hacer esto porque no pero me revisalo, gusta revisalo, yo no tengo problema. Presidente. No, está bien, no importa. Revisá todo lo que quieras. Hay otros... No me importa. Bueno, está bien, digamos, o sea, los verdes son los llamados que yo hice. Está bien. Sí, está bien. Si querés andar, digamos, no sé, hasta donde quieras. No hace falta, está bien. Si usted, no sé, dice... Yo, de vuelta, revisalo tranquilo, Mariana, te lo pido por favor. Digamos, vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Sí, acá agendado no veo ninguno con ese nombre. Entonces miremos si lo tengo en agenda. Ella no quería revisar el celular, ella estaba incómoda con la situación. Se nota claramente en este audio y si ves el video también se nota en su postura, en su gesto y en su postura corporal. Ella no quería y él le insiste de tal manera que ella termina agarrándole el celular y revisando.
en una escena que además a mí me preocupa porque si así construye sus verdades el presidente de la nación, estamos en problemas, ¿no? Él cree que puede convencer a los demás de que no existió una llamada telefónica con el gobernador de Misiones o con quien sea porque alguien revisa su celular y no está registrada en ese teléfono. Claramente él puede tener el contacto agendado de otra manera, puede haber borrado la llamada, puede haberla hecho desde otro dispositivo o en otro medio que no sean las llamadas ni los WhatsApps, o lo que yo creo más probable, puede haber alguna persona hablado por él con ese gobernador o con un representante de ese gobernador con quien negoció lo que haya tenido que negociar. Es el presidente de la nación y esto debe pasar más seguido de lo que uno se imagina. Sin embargo, él, en un estado de efusividad total y obligando a una periodista a ver su teléfono, cree que construye verdad de esta manera. Si se las construye internamente es un problema, y si las construye hacia los demás y quiere probar algo de esa forma, también es un problema, ¿no? Me parece que es muy llamativo este audio. Fuera de eso, Mariana Bray no le preguntó por el caso Libra. Por ejemplo, Javier Milei, después cuando le preguntaron por qué no había pedido explicaciones al presidente sobre ese tema, dijo que porque no era un tema de agenda. Bueno, claramente es un tema de agenda, ¿no? Pero evidentemente el gobierno está bastante dispuesto a olvidar este asunto. De hecho, iba a haber sesión en diputados donde dos ministros, Luis Caputo de Economía y Cunio Libarona de Justicia, iban a ser interpelados y esa sesión se cayó también. Así que evidentemente al gobierno le interesa que no se hable sobre la estafa presidencial. Hablando de denuncias, en este caso quien denuncia es el presidente, que denunció a 4 periodistas. Su nuevo foco, ¿no? Su nuevo punto de atención son los periodistas y las periodistas, y denunció a la justicia a 3 periodistas que según él lo trataron de nazi. A Carlos Pañi lo denunció de La Nación Más, a Arili Jalad del Destape y a Viviana Canosa, con quien vemos que tiene, bueno, ya a esta altura una enemistad, quizás algo más personal. Él le ha dicho de todo a todo el mundo. No sé con qué autoridad se cree él para pedir que no le digan cosas, ¿no? Si él permanentemente escupe lo que quiere, donde quiere y acerca de quien quiere. Ya que hablamos de denuncias, el PAMI anunció que va a poner en marcha una nueva modalidad de entrega de pañales para afiliados. Esto va a ser a partir del 1 de junio, va a ser directamente en el lugar de residencia del afiliado, y esto se conoce después de que el fin de semana se publicaran noticias de una licitación que presuntamente habría beneficiado a uno de los oferentes para la venta y distribución de pañales del PAMI, así que vemos que hubo un cambio de rumbo en este sentido. Pero mi sensación es que este gobierno debería ser bastante más auditado en líneas generales, y me parece que cuando miremos en retrospectiva vamos a descubrir que toda esa desidia acerca del Estado en realidad encubrió bastante corrupción. Ya lo iremos viendo seguramente. Pasamos a noticias económicas. Hubo varias esta semana. En principio, el dato de inflación. Los precios al consumidor aumentaron 2.8% en abril respecto de marzo. Es decir, hubo una desaceleración de la inflación con respecto al mes anterior. Los precios aumentaron 11.6% en el primer cuatrimestre del año, y Milei, que anda muy enojado con la prensa, dijo que los periodistas tienen que pedir perdón por mentir, cuando en realidad lo único que hacían los periodistas era hacer referencia a estimaciones privadas que decían que en abril iba a seguir el aumento. Después no se dio los hechos, pero esos informes existieron, ¿no? Aún así es la segunda inflación más alta desde septiembre, así que tampoco es que una locura, ¿no? Lo que dijeron los periodistas y las periodistas. Acerca de la línea de pobreza, la canasta básica total subió un 0.9%, la canasta básica alimentaria, la que mide la línea de indigencia, aumentó 1.3%, es decir, aumenta más la canasta de indigencia que la de pobreza. Aquí hay un dato, y una familia necesitó 1.110.063 pesos para no ser pobre. Por estos días se conoció un reporte vinculado con gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Es una de las ciudades, con más alto índice, ¿no?, de personas en situación de calle, y el registro dio 1.483 personas en una sola comuna, ¿no?, que fue la de la muestra, mientras que en noviembre el censo de la ciudad había dado 1.236 personas. Este censo lo hicieron más de 15 organizaciones y volcaron los resultados en un informe llamado Contar la Calle. Es relevante esto porque crece la cantidad de personas en situación de calle, evidentemente, y las fuerzas de centro-derecha en la ciudad, que gobiernan y que pueden ampliar su representación en las elecciones del domingo, se pelean para ver quién es más cruel con la gente en situación de calle. Jorge Macri habla de limpiar la ciudad cuando se refiere a levantar personas en situación de calle, y Ramiro Marra directamente quiere cobrarles impuestos. Bueno, es toda una locura. También podría ser la noticia distópica, de hecho.
También en terreno económico tenemos que decir que los salarios tampoco se están recuperando. El INDEC difundió el índice de salarios y subió en marzo un 3% respecto al mes previo y un 85.7% interanual, es decir que no va recuperando el poder adquisitivo que viene perdiendo. El gobierno se niega a firmar paritarias al alza, entonces evidentemente estamos ante un problema con el asunto del salario. Por otro lado, hubo un anuncio del gobierno acerca de exenciones impositivas a productos electrónicos que vengan desde el exterior. Esto quiere decir que el régimen de Tierra del Fuego empieza a verse perjudicado, ¿no? La industria nacional, que tiene que ver con el ensamble y con algunas etapas de la producción, claramente se van a ver perjudicadas, ¿no? Porque puedan ingresar sin impuestos artículos que ellos mismos se encargan de producir en el país. De hecho, los sindicatos de Tierra del Fuego anunciaron un paro general en la provincia para el 21 de mayo, para el próximo miércoles, en un asunto que para mí va a tener todavía más capítulos. Ya vamos terminando el podcast de esta semana, pero tengo un par de noticias breves más para compartir. La primera me llamó mucho la atención, me impactó, de hecho, tiene que ver con fentanilo, porque la Policía Federal allanó una droguería en Rosario y un laboratorio en Ramallo, en provincia de Buenos Aires, y los dos procedimientos estuvieron vinculados justamente a una investigación por fentanilo contaminado que fue aplicado a pacientes en el Hospital Italiano de La Plata. Como consecuencia, se produjo en la institución un brote de neumonía que habría afectado a más de una decena de pacientes. La ANMAT inhibió al laboratorio y presentó una denuncia penal. Vamos a ver cómo avanza esta situación. Por otro lado, ya hace más de 2 meses de la inundación en Bahía Blanca, fue el 7 de marzo, así que ya vamos 2 meses y camino a los 2 meses y medio, y se confirmó en esta semana que los restos que se encontraron en Bahía Blanca eran de Delfina Hecker. Uno de los casos más resonantes post inundación fue el de 2 niñas que habían intentado ser rescatadas por una camioneta de Andreani. No se conocía su paradero, se rastrilló muchísimo hasta dar con algunos indicios. La niña más grande fue encontrada, fue encontrado su cuerpo, en realidad sus restos fueron encontrados, y en esta semana se confirmó que los restos encontrados recientemente son los de una niña, de Delfina Hecker, de 1 año y medio. La verdad, sin palabras. Finalmente, un sismo en Río Turbio, esto fue también esta semana, se registró un sismo de magnitud 5.2 a 25 kilómetros de Río Turbio, en Santa Cruz. Esto obligó a la suspensión de clases en la localidad de La Cuenca y debieron evacuar a mineros, nada menos, y de esto demasiado no se habló en el país. Dicho esto, llegamos al final del podcast de esta semana. Veo que nos extendimos un poquito más, pero había bastante para hablar, ¿eh? Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Te espero el próximo viernes para una nueva edición del podcast distópico. Mi nombre es Lautaro Peña Flor Zangara y ha sido un placer compartir estos minutos con vos.